Muy bien, otra semana, otra vuelta de rotación de nuestro ya hermoso planeta Tierra. Y estamos aquí en la ruta del pensamiento. Agradecer a todos los que nos han visto y a los que no, una cordial bienvenida para que se unan a esta ruta del pensamiento. Todas las semanas nuevos temas, temas que a ustedes les importan, temas que han tenido cierto tratamiento, pero cuyo desarrollo, evolución dentro de las redes sociales, pensamos, no pienso yo, no voy a hablar por Jaime, necesitan un poquito de un análisis más profundo, un análisis más aterrizado. Yo te contaba, Jaime, que he visto, soy muy adicto a YouTube y veo a muchos influencers, qué sé yo, pero no logran una profundidad en ciertos temas, que eso es lo que queremos hacer nosotros acá en la ruta del pensamiento. ¿Por qué? Porque es algo que Jaime repite toda la semana que nos juntamos a conversar. ¿Desde dónde estás hablando? Y fíjate que la mayor parte de los influencers, los youtubers, hablan solamente desde la subjetividad. Entonces dejan la subjetividad personal de ellos. Dejan planteado nomás solo duda. Es una opinión. No hay algo como sólido, sustentable, que te permita a ti pensar, desarrollar y evolucionar finalmente en esto de el pensamiento. Hoy día tenemos un gran invitado que es el Padre Pío. De eso se va a tratar hoy día la ruta del pensamiento. Suscríbete, déjanos tus comentarios, síguenos, quédate con nosotros. Poquito a poquito vamos evolucionando. No te pedimos plata, de momento no te pedimos nada. Ni siquiera una cuota de inscripción, suscripción. No creo que sea necesario. El conocimiento es para compartirlo, de eso se trata. Jaime, el Padre Pío, aquí, en la ruta del pensamiento. Hola Rodrigo, hola amigos, ¿cómo están? Amigas, amigos. Sí, importante lo que está diciendo Rodrigo. Bueno, darle un saludo afectuoso a todos. Em, el tema del pensamiento es algo que es constitutivo del ser humano. Aristóteles definió al hombre, a la mujer, al ser humano como un animal racional. O sea, tanto el aparataje instintivo, sensorial, pero una característica fundamental que nos define y caracteriza, valga la redundancia, es la capacidad de razonamiento, el raciocinio, el pensamiento. Y nos diferencia mucho del resto de los animales. Los animales no tienen método científico, no. Ellos experimentan, van por ensayo y error, se guían por sus instintos, pero ellos cuando tienen que acercarse a la realidad no generan un modelo que represente una hipótesis de funcionamiento y luego lo chequean en, en la realidad empírica. No se representan de forma abstracta la realidad conceptualmente y luego con ese modelo contrastarlo con la experiencia. Entonces, es algo que siempre nos va a distinguir y que nos va a ennoblecer el hecho de dedicarle un tiempo a pensar, a reflexionar. Nos sana, nos ayuda, nos libera, nos hace ser lo que somos, po. Y podemos mejorar, sobre todo porque a través del pensamiento también podemos integrar los aprendizajes, las experiencias. El Padre Pío. Bueno, este tema viene de lo que estábamos viendo el otro día, de los monstruos y que llegamos a un poco las manifestaciones espirituales eh, desde la dimensión de entendiendo los aspectos divinos y demoníacos que pueden aparecer en el mundo espiritual. Estábamos adentrándonos un poco en esa dialéctica, en esa concepción de aquellos que están sirviendo a Dios y a sus principios, a su lógica, ¿cierto? Que buscan el amor, y aquellos que no quieren servir a Dios, quieren ser libres, quieren ejercer esa libertad y, bueno, y asumir las consecuencias de ello. El Padre Pío es un sacerdote católico que s- nació fue, bueno, bautizado con el nombre de Francesco Forgione Mm. el 25 de mayo de 1887.
Ujú. en Pietrelcina, Italia. Este señor, desde muy chiquitito, cuentan, bueno, es un sacerdote que desarrolló algunas características especiales, por ejemplo, estigmas, que son las heridas que tenía Cristo en las manos, pies, eh, y los desarrolló como por 50 años. Tenía algunas características interesantes en su personalidad, por ejemplo, cuando confesaba, cuando recibía a personas que le iban a contar sus pecados, eh, se dice que tenía el don de leer la mente y Claro, las el almas. alma. Ajá. Ya, una vez hay una anécdota familiar. Un antiguo familiar, de familia materna mía, va a confesarse con el Padre Pío y lo acompaña una amiga. Y cuando entran a la parroquia, al confesionario, Espérate, me estás hablando de que tú tenías un familiar, que ese familiar fue a hablar directamente con el Padre Pío. en Italia, sí. Buenísimo, buenísimo, no lo sabía. Nunca me había contado eso, y eso que te conozco casi 30 años. ¿No? Bueno, buenísimo. Sí, bueno, es uno de los secretos guardados que estaba esperando en este momento para ponerlo Claro. en la ruta del pensamiento. Excelente, muy bien. Bueno, va este familiar con una amiga, una persona, y se van a confesar. Y el padre Pío, cuando descubre que se acercan al confesionario, sale y le dice: No, 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 no. Mentiras no, acá mentiras no. Aquí en la iglesia mentiras no, se van. Se va esta señora, se va. Gente mentirosa no. La persona ni siquiera había hablado todavía con el padre Pío. Mira. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta era una característica que él tenía, que él descubría si es que tú ibas con un, digamos, interés de ganancia secundaria a confesarte, más que un acto de sinceridad y arrepentimiento legítimo, era un acto de chuta, yo lo tengo que hacer porque no quiero estar en pecado, o quiero irme al cielo, o quiero estar bien con Dios, pero no porque lo sintiera realmente, no porque hubiese un arrepentimiento, un no querer hacer más eso, el sentir y darse cuenta de que se había provocado un daño en el vínculo con Dios. Entonces, él repelía este tipo de conducta y utilizaba estas características para poder guiar para cumplir una función de dirección espiritual de la gente que confesaba. Lo ayudaba a poder distinguir cuando ya la persona se abría y reconocía abiertamente, bueno, soy un pecador, hice esto, esto, otro, y yo, bueno, no estoy perdido, no sé qué hacer, y entonces ahí se abría y él lo guiaba. Hay otras características que él tenía que se le atribuyen, que es don relacionado con la curación. Ujú. Hay hartos casos, pero uno que llama la atención dice que eh, una señora que se llama Gemma Di Giorgi, una mujer italiana que sufría de peritonitis, fue donde el Padre Pío y después de recibir la bendición de él, se sanó de la peritonitis. Sabemos que la peritonitis es cuando la apendicitis se ¿Te agrava revienta? y es una Claro. enfermedad Es mortal, muchas operable, sí veces. o sí. Sí. Había un niño que sufría de meningitis y también Mateo Campanella, y fue curado después de que su madre pidiera la intercesión del Padre Pío. Intercesión significa que el sacerdote o cualquier persona católica reza eh, pidiéndole a Dios que intervenga ayudando a una persona. Es como que un tercero reza por ti. Ujú. Esa es la intercesión. Por eso en el mundo católico se cree en los santos y en aquellas personas que pueden interceder con mayor facilidad ante Jesús, ante Dios, para, digamos, poder lograr ciertas cosas, y dentro de ellas eh, sanaciones milagrosas, cosas que la medicina no podía luego, digamos, atribuir a un tratamiento material, sino algo extraño que había ocurrido que cambiaba todo.
Bueno, otras características que tenía él era la bilocación. Y esto es interesante. Sí. Algunas personas sostienen que vieron al Padre Pío en dos lugares distintos al mismo tiempo. Ujú, ujú. Y estamos hablando de países distintos, por ejemplo, que estuviese en Italia y que a la vez estuviese en Alemania haciendo una misa a la misma hora. Sí. Y, y otro don que le atribuían era que podía predecir eventos futuros, don de profecía, Mm. ¿ya? Entonces, una persona, se dice por ahí que también sanó, oí por ahí o leí, no me recuerdo muy bien en estos momentos, de que había sanado a una niña ciega de nacimiento también. Cosas que no se pueden. Entonces, algunas, bueno, de estos milagros fueron documentados, bien documentados ante la iglesia, con testigos, con declaraciones, etcétera. Y, y en base a eso, el ex papa Juan Pablo II lo canonizó el año, me parece que fue el 2000, el 2002. El del año 2002 lo canonizó Juan Pablo II, que canonizó un montón de personas. El papa que más canonizaciones ha hecho. Sí. Y dentro de ellos el Padre Pío. O sea, lo interesante de este sacerdote es que él, eh, desde chiquitito, decía que era agredido espiritualmente por el demonio, que lo seguía, que lo perseguía, que lo molestaba. Y en el fondo que lo que quería era que desistiera de querer ser sacerdote. Claro, hay tres situaciones específicas que él mismo señala cuando estaba vivo, que son el encuentro con Jesús de Nazaret, el encuentro con María y el encuentro constantemente con demonios que los echaban y lo molestaban. Ujú. Entonces, el padre Pío hablaba constantemente le llamaba a estos encuentros, ¿sí? Y como tú muy bien dices, hay una característica del padre Pío que no todos eh, los grandes personajes de la historia que han sido devotos de Dios, de Jesús, han tenido la oportunidad o la característica del Padre Pío, ¿sí? Yo te quiero llevar a un lugar que me pongas mucha atención Ujú. porque tiene mucha relación con nuestra profesión, ya que hay un diagnóstico del Padre Pío desde el punto de vista psicológico, que no es lo que me interesa, sino que quiero, ponme atención a lo que te voy a decir, porque la pregunta que te voy a hacer al final nos vamos a caer del asiento como condorillos. Plop. Entonces, según la psicología, el padre Pío era un hombre de una introspección intensa, mucha sensibilidad emocional, mucha tendencia a la autocrítica y lo ubicaba dentro del marco de la personalidad obsesiva compulsiva. Como te digo, tuvo visiones de Jesús, Virgen María y tuvo muchos ataques demoníacos. El padre Pío, desde el punto de vista psicológico, manifestaba una hipersugestibilidad que son personas que viven intensamente sus creencias, ¿ya? Absolutamente arraigadas dentro de su cerebro, de su corazón. Pero aquí viene una parte interesante que echa abajo un poco este diagnóstico del que te estoy comentando y una pregunta que nos vamos a hacer al final, que está buenísima esa pregunta. Yo creo que no vamos a poder dormir esta noche en la ruta del pensamiento. Explícame los estigmas. Sería una buena pregunta para los psicólogos después de este diagnóstico que te acabo de dar. ¿Qué piensas tú del estigma que sufrió obviamente el padre Pío y que no solamente él, hay evidencia de que hay personas en el mundo que han sufrido de estigmas, que son heridas no autoinfligidas, sino que provendrían eh, de algún demonio o de alguna eh, dimensión que aún desconocemos. Bueno,
Primero que todo, y tiene que ver esto un poco para poder enmarcar la respuesta en el desarrollo espiritual de una persona, de lo que he podido averiguar dentro del catolicismo. Primeramente, al desarrollar la conciencia de la relación con la divinidad, con Dios, hay un montón de cosas que se va dando cuenta la conciencia de la persona a medida que se instruye, que lee, que aprende, que tiene dirección espiritual, pero sobre todo que está en gracia con Dios, que está eh, reforzado con los sacramentos, la comunión, la confesión constante, que es un acto de contrición y donde se hace consciente aquello que uno ejecutó y que puede causar daño en uno, en los demás, en la relación con Dios, etcétera. Puede correr el riesgo la persona de desarrollar algo que se llama conciencia escrupulosa o escrúpulos, que es un pecado también y que tiene que ver con que la persona se pone muy detallista respecto a aquello que pudiera ofender a Dios. Entonces hay gente que la pasa re mal, que dice no puedo pisar esta línea en el suelo porque tiene forma de cruce y eso es como ofender a Cristo. O no puedo ir al Eh, mall, no porque... sé, o vi un programa de televisión que no es cristiano, entonces me está alejando porque me acerca al mundo, ya pequé, Mm, mm. entonces cosas así. Y claramente, si aparece la culpa, si aparece la sensación de que uno va a recibir castigo, pueden aparecer también defensas más obsesivas, más ritualísticas, pensamientos, cosas rígidas. Ahora, eh, ¿cómo aparece el tema de los estigmas? Es algo que la iglesia primeramente cuestionó mucho del Padre Pío. Bueno, una de las características de los santos es que los santos los persigue mucho el clero que está de turno. ¿Por qué? Porque tiene que, como cumple una función de custodio de los, digamos, de los tesoros de la divinidad, de la verdad, del camino al cielo, de la vida eterna, de cómo se deben hacer las cosas, los secretos, los misterios. em, no puede contaminarse o procura que no se contamine ese espacio con eventos que pudieran ser fraudulentos y menoscabaran, luego lesionaran la fe de las personas. Entonces tienen que ser bien estrictos. Cuando aparece alguien que, chuta, dice que no, que el diablo lo molesta, que más encima se le aparecen unos estigmas en el cuerpo, que, o sea, lo primero, la iglesia va a ir a verificar si es que eso es efectivo o no, o se trata de problemas mentales o cosas de Conversión ese tipo. somática. Ujú, Claro, pero cuando ya se dan cuenta que no se puede explicar científicamente, que la conversión somática es constante, o sea que estuvo 50 años mm, donde tenía que vendarse las manos porque le estaban sangrando. mm, Eh, Chuta, uno empieza a pensar, si resulta que el camino que dio Cristo es un camino que tiene que ver con responder ante la falta de los demás y el pecado a través del propio sacrificio, que es el camino de un padre, de alguien que se sacrifica por su familia, que cuida a los más chicos, que quiere a su esposa y que se sacrifica por ellos, que es súper responsable, que al mismo tiempo es muy protector, eh, que no le importa lo que le pueda pasar a él. El último, un buen papá, el último en comprarse cosas costosas para sí mismo, está pensando en darle lo mejor a sus hijos, que su esposa esté tranquila, no anda preocupado de andarse comprando ropa para sí mismo ni cosas así, no, 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 porque el egoísmo es algo que no debiera estar presente por el amor ujú. que siente. Y si se compra algo para él al tiro, pensaría, chuta, ¿y qué le estoy comprando a mi esposa? ¿Y qué le estoy comprando a mis hijos? Etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando en el camino a la santidad algunos santos empiezan a acercarse a Jesús, pueden experimentar también las situaciones que experimentó Jesús, que es la persecución, que es el rechazo, la injusticia,
el que lo tomen por loco, el que lo traten mal, que lo persigan, que, y también los padecimientos físicos que tuvo. Ahora, sí, sí, termina la idea. Y en ese sentido, el Padre Pío desarrolla algo que es clave y respecto a la crucifixión, que es la muerte de Cristo, un sacrificio para perdón de los pecados. Entonces, es especial, yo no había escuchado que otro santo tuviese esos estigmas. Me llama la atención esto último que comentas de eh, el camino recorrido por Jesús, que se ve también reflejado en el Padre Pío. eh, y no está tan alejado de un ciudadano común que vive en promedio 70 años, en donde ese ciudadano, ese ser humano, no solamente ríe, sino que también sufre y va aprendiendo en el camino, te fijas lo que es la separación, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, te fijas, quedarse sin trabajo, quedarse solo, llegar con una idea nueva que lo traten de loco. Muchas veces te separan de la sociedad o de tu grupo primario, secundario, terciario, etcétera. Y llama la atención la virtud, no sé si llamarlo valentía o correspondencia o coherencia, en esta eh, hecho de perseverar por, por un mensaje tal vez, por algo que no sé si nace en tu interior, no sé si está en el código genético, no sé si se prende con este, con esta interacción con lo social, te fijas. Pero hay algo ahí en el Padre Pío, admirable, que el hombre nunca se rindió, ¿sí? Y que Sí. obviamente le dio su sentido de vida. Hay algo ahí de que le dice Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, Ujú. le dice para llegar al cielo, un poco parafraseando lo que le dice, no textualmente le dice, eh, a ver, busquémoslo Dale. mejor. Mientras tanto, la ruta del pensamiento, suscríbete, déjanos tu like, tus comentarios. ¿Qué te parece lo que estamos hablando? El Padre Pío, te llaman la atención estos temas. ¿Hay algún tema que te gustaría? Les recuerdo que mi compañero que todas las semanas hacemos este gran esfuerzo por estar con ustedes. Ambos somos psicólogos eh, titulados en Chile. No nos fue mal a ninguno de los dos en nuestras carreras independientes con esta profesión. Y aquí estamos para ustedes. Ruta del pensamiento, dos Ya mira, psicólogos. Muy bien, vamos. ya mira, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona importante que pertenecía al Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ujú. ¿Ya? Algo que les pasa también un poquito a los santos que, guardando la proporción, tienen señales especiales y no son comprendidos en su época. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Mm. por una condición. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dio dos condiciones, en agua, bautismo y Espíritu, confirmación, o es cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente. Mm. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira lo que le explica acá, a propósito de las características del Padre Pío. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Ya. ¿Qué Tú. significa? Ujú. Que las personas que nacieron en el espíritu o que nacen en el espíritu son libres porque la verdad los hace libres. Entonces, eh, puede que no encajen con su época y no les importa eso tanto. No están haciendo las cosas por calzar con su época. Inclusive si es que ese calce tiene que ver con algunas características organizacionales, institucionales, humanas. Entonces la iglesia tiene que ser muy prudente en verificar tanto si se trata de alguien más cercano a Dios, como la persona también no va a querer comprometer su vínculo con Dios por mucho que lo persigan o lo cuestionen o lo critiquen o lo que sea, Mm. porque es más fuerte ese vínculo, que en fondo para el mundo católico es un vínculo con Jesús, con la persona de la Santísima Trinidad. Claro. Sabes que escuchándote, yo pienso, digo, ¿cuál será el programa de esta realidad? Nacer, crecer, desarrollarse, morir, lo que nos pasaba en la escuela. ¿Cuál es el programa el software o el hardware de esta realidad que nos circunda? Eh, Algo hablábamos el otro día, trascender, eh, tener mucho dinero, comprarte los mejores autos del mundo, tener millones de casas, porque el Padre Pío, como tantos otros, nos vienen a recordar que hay algo eh, que los perturba, y ellos también lo hacen, obviamente, porque esto es recíproco, y nos vienen a recordar algo que no nos recuerda una casa en el mejor lugar de Chile o de Bolivia, donde sea, y que nos da la vuelta nuevamente a cuestionarnos, ¿sí? Que sería entonces, ¿qué carajos hago aquí? O Pakistán, ¿sí? Aquí estamos. ¿Ya? Y es interesante porque empieza otro proceso en la vida de un ser humano que puede ser la tuya, la mía, la de nuestros oyentes de la ruta del pensamiento, entre otras cosas. Hable relajado, mi amigo, porque le tengo una buena noticia. Creo que vamos a poder empezar a hablar 40 minutos. Solamente hoy día vamos a hablar 30, llevamos 25, para que se vaya acostumbrando a que pueda hablar con más soltura la próxima. ¿Ya? Te Buena quiero, onda. te quiero llevar también. Algo pasó que primero no terminaste de contar la experiencia de tu familiar con el Padre Pío, cómo le fue, qué No quiero. dijo, cómo se Quedó sintió. impactada, quedó Ya. impactada la señora de que no la Mentirosos, recibieran a aquí su, no quiero. Ya. que no recibieran a su amiga y que la echaran de la iglesia prácticamente. El Padre Pío. Pasa que el mundo espiritual y después se empieza a dar cuenta, Dios los llama a todos, pero en definitiva para dar el ancho de seguir esa ruta tenéis que tener cuero, tenéis que tener Claro, carácter, claro. temple y valor, porque no pueden haber dobleces, hay que ser sincero, o sea, uno se puede equivocar, caer, pues se puede levantar 1000 veces, Mm, mientras uno esté vivo. em, pero lo que no puede hacer es como tratar de estafar, como de engañar, vender la pomada, ser fariseo, decir yo soy de esta manera y en el fondo hacer todo lo contrario. Y eso le apestaba mucho al Padre Pío. me imagino, No claro. podía ver la falsedad, po, y cuestionaba mucho. Claro, Una pues. vez le dijo, no sé a quién le dijo, un cantante. Había un cantante italiano muy famoso. No era Eros Ramazzotti, ¿no? No, claro, como un Eros Ramazzotti, pero del año de la Cocoa, Del sí. 50. Sí, y fue a ver al Padre Pío, y él era súper famoso, pues era un cantante de ópera, no me acuerdo el nombre, No fue el autor de la canción de los pollitos dicen, ¿no? no me acuerdo, no sé, no me Pío, acuerdo el nombre. pío, pío. No tiene nada. Los pollitos dicen pío, pío, pío. No fue él. No, Qué alcance de pesado. nombre. Fue un alcance de nombre más. Es pesado. El hombre El le cantante. dijo al Padre Pío, siempre iba. Y el Padre Pío lo vio y venía vestido impecable porque él estaba en la ópera, su camisa blanca, radiante. Y le dijo, usted usa camisa blanca para cantar.
Sí, le dijo yo tengo que usar esta ropa y camisa blanca, entonces le dijo el Padre Pío, yo creo que usted debería usar entonces camisa negra, en verdad, por todos los pecados que tiene adentro y como tiene su ¡Oh! conciencia, usted debería usar una camisa negra para que más o menos le vaya sacando el molde al tema. Y el tipo quedó tan para la embarrada Claro. que dice que después ya nunca dejó de ir a visitarlo y cantarle el Ave María, Ave María. No, es que me hiciste Le acordar de, cantaba el Padre Pío. Juanes tiene una canción, Tengo la camisa negra, porque negra tengo La el tengo en el alma. alma. Ahí está, Digo, ¿viste? Gracias al Padre como, Pío, Juanes hizo la cancioncilla. como esa onda. Entonces, sí, eso había pasado, era bien especial. Yo, no sé, dos veces le pedí algo directamente en intercesión al Padre Pío y las dos veces no me defraudó como Buenísimo. testimonio Sí, sí, no, personal. yo estuve presente una vez en una tía que le pidió al Padre Pío que mi abuelo no muriera y cumplió, sí. Y a través de una manda, mi tía Juanita, que le mando un saludo, no creo que vea el programa, pero si lo veo, un gran abrazo, que la quiero mucho, le juró hacer una pequeña manda, un pequeño sacrificio, si le ayudaba a que no muriese mi abuelo. Saludos a la tía Juanita que no tiene internet. La tía Juana que no tiene ni celular. Muy bien. Próxima semana, elija los sin alma o a Lester Crowley. Por favor, elija. Eh, Mientras tanto lo va bueno, pensando, dígame. sí. eh, no, si quiere hablar de Aleister Crowley, hablemos de Aleister Crowley o de... Sí, puede ser. ¿O hay algún No hay otro tema que problema. tú quieras como que comentar la Sí, no hay próxima? problema. Un poco para ver el contraste de los caminos, pues Ya, hagamos eso. Lester Crowley de esa entonces para la ruta. próxima. Te iba a decir que el Padre Pío tenía un dicho que decía que no hay hombre débil, digamos, sino que hay hombre que no reza. Buenísimo. Él, Podría haber cuando sido el padre de la programación neurolingüística sin querer le queriendo. decía, tráeme mi arma para yo armarme, y le llevaban el rosario. Él pedía su arma para el combate y le llevaban el rosario. O sea, la oración era fundamental para él, fundamental, como para Cristo, como para todos los... Muy importante porque... También es un tema que podemos hablar después del Lester Crowley, por ejemplo, que la oración es poderosa, pero hagamos el trabajo de explicar que es una oración que está compuesta, no por el sujeto, el predicado, el verbo, no, sino que eh, desde la ruta del pensamiento podemos explicar que un mantra, por ejemplo, que es el poder de la oración visto desde otro punto de vista, los mantras Hoy son podríamos explicar, por poderosísimos. ejemplo, qué es la lecto divina, que es la forma en que los monjes medievales estudiaban la Biblia y Bien, pedían intercesión desde el mundo espiritual del Espíritu Santo para poder comprender la escritura y aplicarlas en su vida de forma más nítida. O también lo vamos podríamos a ver. también hablar en algún momento acerca de el discernimiento espiritual y sus características y cómo se puede Claro. metodológicamente lograr poder tratar de o buscar la forma de distinguir entre la voz de la conciencia de uno y Ya, la pero voz de anota, Dios. anota, anota, anota eso. Ya, yo lo anoto, ya, ya. Pero si está todo grabado, pues, Es que yo no veo el programa. es que yo nunca pongo este programa. Claro, es que yo no lo veo. Me gustó la conciencia Pero, de uno, pero no lo veas, óyelo. claro, la conciencia de uno, la conciencia de Dios, o la conciencia puede ser de los demás también. Que hay Oye, un gente. tema que me gustaría igual hablar alguna vez es de cómo, y te lo pregunté una vez, te dije, Sí, cómo existe la individualidad en la conciencia. lo el vamos a hablar. fenómeno, el fenómeno de la identidad. Y es interesante porque también el mundo católico cree que la gracia de la vida eterna es la continuidad de la conciencia O sea, la reencarnación. individual. O sea, el aniquilamiento, la pérdida, la extinción, es la Ujú. extinción de la conciencia, mientras que la vida eterna
La perpetración de, digamos, perpetuación de la vida es que tú